Ok, ahí creo que se está viendo, ¿cierto? Ok, bueno, yo soy Leonel Contreras, ya de profesión soy profesor de matemática y física, de enseñanza media. Hace casi 2 años y medio inicié con una propuesta que se llama Apologos, que básicamente lo que intenta es divulgar educación científica en relación con la fe cristiana, ¿sí? Y tratar de llevar estos temas a la iglesia. Lo hemos hecho antes de la pandemia de forma presencial, ahora en la pandemia de forma virtual, en varias iglesias, así que, y eso es básicamente lo que hacemos. Y para eso utilizamos las redes sociales, instancias como estas que son un poco más formales, y, y eso. Y también soy editor de una revista que se llama Razón y Pensamiento Cristiano, que es multidisciplinar, que aborda temas científicos, temas sociológicos, temas teológicos, etcétera. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ver tres cosas. Primero, la forma en que habitualmente nosotros los cristianos y no cristianos tendemos a asociar la ciencia y la religión. La vemos como conflicto, pensamos que están en una completa armonía. Se dan muchos tipos de interacciones. Eh, Después vamos a dar un vistazo a la historia, cómo la historia nos revela que hay ciertos matices históricos, valga la redundancia, donde interactúan ciencia y religión, que no basta a veces con decir, la religión cristiana siempre ha sido un obstáculo para la ciencia, o decir, no, la religión cristiana de alguna forma ha empañado el progreso de la ciencia y de hecho tenemos 1000 años de tiniebla a la Edad Media porque los cristianos no quisieron que la ciencia pudiera despegar. Nos vamos a dar cuenta que hay mucho mito al respecto. Después nos vamos a dar cuenta que la mala divulgación científica actual le hace un daño a la religión, particularmente cristiana, y también vamos a ver que hay formas mucho mejores de poder interactuar con las escrituras desde la ciencia, ¿sí? Así que yo imagino que cuando escuchamos ciencia y religión se nos vienen muchas cosas a la mente. Vemos en redes sociales a veces grupos de Facebook o grupos de debate, eh, cristianos versus ateos, ciencia versus religión. Y esa es la forma en que habitualmente se presenta. Entonces, a mi juicio, creo que podríamos tener un camino más enriquecedor y alternativo a ese respecto. Entonces, nosotros desde que vamos al colegio, nosotros aprendemos modelos. ¿Qué es lo que es un modelo? Un modelo es una forma de representar la realidad. Es una forma de interactuar con la realidad, con las cosas como son. Por ejemplo, a los niños que van al colegio les hacen hacer maquetas del sistema solar. Eso es un modelo, ¿sí? Un modelo del sistema solar que es mucho más grande, es mucho más complejo, pero ese modelo, hermanos, muy simple, nos ayuda a entender algo más complejo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el átomo. A los estudiantes también les hacen hacer átomos con plasticina, con palos de fósforo, moléculas, por ejemplo. Esos son modelos. Entonces, los modelos básicamente lo que hacen es ayudarnos para interactuar y entender la realidad como es, ¿sí? De hecho, si alguien quiere hacer un modelo del Sol, en el colegio, bueno, uno básicamente toma una pelota, por ejemplo, la pinta de color naranjo, y dice, este es el Sol, pero uno sabe que eso no es el Sol, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con cosas como el ADN. En los años 50, cuando se descubre cómo era realmente el ADN, se hacen modelos. O sea, Watson y Crick, dos científicos, hicieron el modelo de ADN o lo propusieron, ¿ya? Acá, de hecho, en blanco y negro aparece una especie de maqueta, y en efecto es una maqueta, es un modelo de cómo es el ADN en realidad, que es mucho más complejo, ¿ok? Y de hecho, bueno, el desarrollo de la genética y todo esto es muy potente y va a condicionar, por supuesto, los descubrimientos posteriores. Entonces, una vez que ya entendemos qué significa que es un modelo, estamos en condiciones de poder entender que hay modelos para entender cómo interactúa la ciencia con la religión. Eh, el modelo más extendido, más habitual y más conocido y más popularizado por los medios de comunicación incluso, y
a menudo incluso por la misma iglesia. Acá hay algo de responsabilidad también. Es el modelo del conflicto, o sea, asumir de que hay una batalla, una pugna inexorable entre ciencia y religión que jamás se va a resolver. Eh, y como dije, este modelo es el más extendido por la, en la población, tanto por cristianos como no cristianos. Y este modelo o esta forma de entender la ciencia y la religión, podemos encontrar ciertos atisbos históricos o ciertos datos históricos en el siglo XIX. John William Draper, él escribe un libro que se llama Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, donde él propone como un principio de interpretación que aún goza de apoyo popular, que la historia de la ciencia, escribe él, es un relato del conflicto de dos poderes contendientes, la fuerza expansiva del intelecto humano, por un lado, y la comprensión que surge de la fe tradicional y los intereses humanos por el otro. Entonces, John William Draper, él veía una batalla entre la ciencia y la religión. Estamos hablando acá del año 1875. Y John William Draper tenía motivos personales para escribir este libro y para sostener este tipo de explicación. John William Draper, cuando él estaba vivo, digo, por esos años se, el Papa escribió una encíclica, ya una encíclica papal, que era muy enfática respecto a que la Iglesia tenía que tener cierta influencia, ya en la educación pública. Y eso fue como tirarle un balde de agua fría a John William Draper, que era un químico, un científico, y él entonces, eso al menos en parte motivó su creencia en que siempre había un conflicto entre la ciencia y la religión, y lo que habitualmente se hace cuando pasa esto es que las personas que escriben sobre esto tienden a pensar en su presente, dicen, bueno, estoy ante una situación donde hay conflicto, y ellos asumen que siempre lo ha habido. Entonces proyectan una línea de tiempo hacia el pasado y dicen, esto siempre ha sido así. Entonces reinterpretan la historia en términos de conflicto y van a haber conflicto en todos lados. Eh, y también siempre va a ser una carta muy conveniente achacarle a los cristianos que cada vez que la ciencia intentó prosperar, siempre hubo un cristiano que intentó que ese descubrimiento no floreciera. Entonces, a veces esa es una carta que a menudo se ocupa, ¿ya?, por personas que dicen que los cristianos somos antiintelectuales o que la historia lo demuestra, etcétera. También tenemos la posición de Andrew White, cofundador de la Universidad de Cornell. Él también escribe un libro en el siglo XIX que se llama Historia de la lucha entre la ciencia y la teología en la cristiandad. Y yo menciono acá a John Draper y Andrew White porque son dos personas que de alguna forma también influenciaron a las generaciones posteriores, ¿sí? Y él también veía un conflicto, también hace un análisis en retrospectiva viendo conflicto entre ciencia y religión. Él también tenía motivaciones personales. Por ejemplo, él como cofundador de la Universidad de Cornell, también cuando intentó de alguna forma que su universidad estuviera ajena a lo que podía dictaminar la iglesia respecto a lo que se podía o no se podía enseñar, entonces él se sintió un poco atacado a ese respecto. De hecho, John William Draper en su libro, él pone este ejemplo del pararrayos, y es lo que frecuentemente se hace cuando uno quiere ridiculizar una posición, es buscar ejemplos muy específicos donde la religión parece ridiculizada. Por ejemplo, en 1745, el campanero, perdón, de San Marcos de Venecia fue una vez más destruido por una tormenta, ¿ya? Y ellos no querían poner un pararrayos porque pensaban que de alguna forma estaban interfiriendo con la voluntad de Dios, ¿sí? Es como no querer tomar un paracetamol porque uno dice, bueno, estoy acá interfiriendo con la voluntad de Dios. Esto es algo parecido, pero a otra escala. Entonces, ellos no querían acá poner un pararrayos, y resulta que una y otra vez el campanario, o el campanero, no sé cómo la palabra adecuada, era destruido por los rayos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Una vez que colocaron el pararrayos, de inmediato entonces se solucionó el problema. Esto es un ejemplo que pone John William Draper en su libro, precisamente para de alguna forma ridiculizar a la religión y decir, ven, acá tenemos un ejemplo
siempre la religión con la ciencia han estado en conflicto, no hay nada más que decir al respecto. Entonces, uno de los principales portavoces actuales de la tesis del conflicto, Richard Dawkins, eh, él es muy virulento y muy reaccionario contra la iglesia como tal. ¿Ya? Él dice que la iglesia es un peligro, ojalá la iglesia no existiera. ¿Ok? Él es así de tajante, ha estado en Chile, en el Congreso Futuro, antes de la pandemia, por ejemplo, fue varias veces invitado, o una vez invitado, pero estuvo en Chile, y él no, ese es el matiz de lo que él dice, o sea, la iglesia es un peligro, los cristianos son un peligro, eh, y así es, ¿ok? Otro modelo es el modelo de la independencia, que dice básicamente que ciencia y religión son dos esferas separadas. La ciencia nos habla de las cosas que se miden. Yo, por ejemplo, peso un kilo de manzana, o sea, eso se mide, es un número, ¿ya? En cambio, la religión hablaría sobre valores, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, se preocuparía de la espiritualidad de los seres humanos, básicamente. Acá tenemos un portavoz del modelo de independencia, que fue un biólogo de Estados Unidos, Stephen Jay Gould, que él fue uno de los que apoyaba este modelo. ¿Ok? Luego tenemos el modelo del diálogo, que dice que a veces la ciencia y la religión dialogan entre sí, pero aún así siguen separadas. Y tenemos acá el modelo de integración, que es básicamente un modelo que nos dice que ciencia y religión hablan sobre la misma realidad, pero desde perspectivas diferentes. Y este modelo ya fue introducido, o el lenguaje de integración de complementariedad fue introducido por el físico Niels Bohr, ya al darse cuenta que la relación entre la forma de partícula y onda de la materia eh, era dual, o sea, para entender la materia había que explicarla como onda y como partícula. Y acá tenemos el modelo de fusión, que básicamente nos dice que ciencia y religión están muy pegadas y acá no hay una delimitación de qué es lo que es ciencia y qué es lo que es religión. Entonces, básicamente lo que hemos hecho en estos 10 minutos, a grosso modo, es darnos cuenta de las diferentes maneras que existen para relacionar ciencia con religión, ¿ya? Ahora vamos a pasar a una parte mucho más histórica, ¿ya? Y por supuesto que incluso puede ser que mucho más clarificadora de lo que hemos estado hablando al respecto. Eh, John Brooke dice, a ver, no todo es conflicto en la historia, no todo es armonía, no todo es independencia, no todo es diálogo y no todo es complementariedad. Acá lo que existe es complejidad. John Brooke, que es un historiador de las relaciones entre ciencia y religión, él dice lo siguiente: la investigación seria en la historia de la ciencia ha puesto de manifiesto una relación tan extraordinariamente variada y compleja entre ciencia y religión en el pasado que resulta difícil sostener las tesis generales. La complejidad es la verdadera lección que se impone. Eso va a decir John Brooke. ¿Por qué él dirá esto? Bueno, él dice que ciencia y religión son términos más bien flexibles. Cuesta decir qué es ciencia en un momento determinado. La ciencia y sus definiciones van cambiando. Y también, lo que se entiende por religión también puede interpretarse de múltiples maneras. Él va a decir que a menudo la teología o la religión, cristiana en particular, se abasteció de la ciencia para sus propios fines. Por ejemplo, en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVII, el siglo de la revolución científica, los científicos veían en la naturaleza una forma de comprender a Dios, ¿sí? De estudiar a Dios. Concibieron a la naturaleza como una especie de reloj ordenado, regido por leyes que podían descubrir, y eso les sirvió para generar una teología natural, o sea, para generar una teología que les informara respecto a las características del Dios judío cristiano. ¿Okay? Y también este proceso es también a la inversa, también la ciencia eh, ha recibido influjos por parte de la teología. De hecho, uno de los presupuestos cristianos es que si tenemos un Dios que es inmutable, perdón, las leyes que rigen la naturaleza van a ser inmutables. Por lo tanto, eso puede ser
algo que anima a los científicos a descubrir y a investigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios de orden, eh, por lo tanto, es totalmente legítimo pensar de que vamos a encontrar un orden en la naturaleza si la exploramos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios racional, un Dios que se puede entender con la razón. ¿Ok? John Brooke también nos dice que debemos ver las cosas en perspectiva y que los modelos antes mencionados son insuficientes ante los datos de la historia y que debemos evitar las generalizaciones. Entonces, una pregunta que surge cuando uno estudia las relaciones entre ciencia y religión en la historia es que si los márgenes entre ciencia y religión están claramente delimitados y establecidos. Deme un segundo acá que... Ahí sí. ¿Están los márgenes entre lo que es ciencia y religión tan bien establecidos? Entonces, un ejemplo muy potente para poder ilustrar esto es Isaac Newton. Isaac Newton fue un cristiano del siglo XVII, descubrió la ley de la gravitación universal, ¿cierto? Usted se le cae una manzana y la manzana cae por algo, o sea, hay algo que está afectando a esa manzana, o si se le cae un plato, no es obvio que ese plato se caiga, aunque a uno le parezca obvio, eso porque hay algo que está detrás de eso. Entonces, lo que quiero decir con esto respecto a los márgenes entre ciencia y religión, es que no es fácil decir esto es ciencia y esto es religión. Al menos en el siglo XVII eso no era tan obvio. Quizás ahora es un poco más claro, pero para Isaac Newton, por ejemplo, eh, que él se consideraba a sí mismo filósofo de la ciencia, no científico. Científico es una categoría que recién en el siglo XIX se comienza a ocupar, ¿ya? No es una palabra que siempre ha existido como tal. Isaac Newton se consideraba a sí mismo un filósofo de la naturaleza, ¿ya? Y él decía, bueno, yo como filósofo de la naturaleza investigo el universo creado por Dios y también investigo cosas relacionadas con Dios o cómo interactúa la naturaleza con Dios. Entonces, el filósofo de la naturaleza no se remitía necesariamente a estudiar la naturaleza y nada más. Ya tenía otras motivaciones también. ¿Ok? No es el científico que ahora conocemos, que es un científico que no tiene, o sea, que él tiene una especialidad y eso es lo que estudia. Si estudia física, va a estudiar física, si estudia biología, va a estudiar biología, pero la filosofía de la naturaleza era una cosa muy distinta, integraba conocimientos sobre Dios, junto con conocimientos sobre la naturaleza. Los filósofos de la naturaleza, por ejemplo, ellos estudiaban temas como la inmortalidad del alma, el libre albedrío, los atributos de Dios, etcétera. Entonces acá tenemos una definición de qué es lo que es ciencia, un intento intelectual de explicar el funcionamiento del mundo físico, conformado por la investigación empírica y desarrollado por una comunidad adiestrada en técnicas especializadas. Esa es una explicación, una definición, perdón, actual. La pregunta es, esta definición tal vez no le serviría mucho a Galileo, porque él siendo un filósofo de la naturaleza, él integraba dentro de sus preocupaciones el estudio sobre Dios. Es una definición que tampoco a Newton le haría mucho sentido. De hecho, la pregunta cómo Newton reconcilia su ciencia con la religión no tendría mucho sentido en el siglo XVII, en el siglo XVI tampoco, porque no había un problema en sí. Parte del estudio de los filósofos de la naturaleza era estudiar a Dios, o sea, no era un problema eso. Ahora claramente eso ya no es parte del estudio, o sea, quien va a una universidad obviamente no va a estudiar a Dios, pero en ese tiempo sí, era algo muy normal. ¿Qué es la religión? También acá tenemos una definición, un sistema de creencias relacionadas con las realidades trascendentes que se refieren al propósito y significado del mundo expresadas en prácticas sociales. ¿Sí? Respecto a la religión, nosotros actualmente en este seminario, digámoslo así, estamos viendo ciencia y religión, pero religión cristiana, ¿ya?
y a veces eso lo damos por sentado, pero no necesariamente eso es así. De hecho, uno puede estudiar ciencia y religión musulmana, ciencia y religión hebrea, judía, ciencia y religión budista, ciencia y religión hindú. Y nosotros ahora en particular estamos viendo ciencia en relación con la religión cristiana. O sea, siempre tenemos que tener este punto de vista mucho más amplio de que la ciencia se relaciona con cada religión y puede ir interactuando, y cada religión tiene su propia historia. China, por ejemplo, tiene su propia historia con la ciencia. Los judíos tienen su propia historia con la ciencia. Y los cristianos también tenemos nuestra historia con la ciencia, ya sea en la Edad Media, ya sea en la Revolución Científica o en el siglo XX. Ya tenemos nuestra forma particular de relacionarnos con la ciencia, y también hemos cooperado para que la ciencia pueda despegar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos a Margaret Osler. Ella es una historiadora de la ciencia que ya está fallecida. Ella dice que la palabra ciencia y religión no tenían entonces el mismo significado que tienen hoy. La diferencia es especialmente patente por lo que respecta a la ciencia. No existía, por ejemplo, esa criatura, ella habla de los científicos, llamada científico antes del siglo XIX, ni siquiera existía la palabra. Entonces, científico, como lo conocemos ahora, hermanos, esa palabra ni siquiera existía en el siglo XIX, ¿ya? Antes era filosofía natural, eran filósofos de la naturaleza. ¿Ok? Y los pensadores del siglo XVII heredaron esta disciplina de sus predecesores medievales. ¿Sí? Y esta palabra, filosofía natural, deriva de una clasificación que hace Aristóteles de las ciencias, y era parte del currículo de las universidades medievales. ¿Ok? Y como decía anteriormente, los filósofos de la naturaleza estudiaban a Dios, el alma, el diseño de Dios, estudiaban temas teológicos también, ¿ya? De hecho, podríamos decir, incluso hacer una especie de crítica cómo se enseña ahora la teología, incluso, o incluso la ciencia. Tal vez sería mucho más enriquecedor poder incorporar elementos, los que estudian la ciencia, incorporar elementos de la teología, los que estudian teología, acercarse a la ciencia. O sea, sería un diálogo mucho más enriquecedor que fueran disciplinas totalmente separadas entre sí. De hecho, por eso yo al principio le decía que el hermano Luis en algún punto está innovando con esto, con esta iniciativa de invitarme, porque son pocas las iglesias que dan un paso para poder, a ver, quiero saber un poco más sobre esto. Aunque sea que después del seminario me quede un 5 o 10% de claro lo que dijo este hermano, o que pueda aprender algo, pero eso es innovación, ¿ya? Créanme que sí. ¿Qué nos dice esta imagen, hermanos, cuando vemos esto? Acá si quieren pueden contestarme, no hay problema. ¿Qué es lo que ven acá? Un vacío, veo yo, un vacío de algo que iba como ascendiendo, después desciende en su totalidad y hay como un vacío. Eso veo. Ya. Súper bien, pastora. Efectivamente es un vacío. Y este gráfico se muestra como un ejemplo de que la ciencia iba despegando, llega al cristianismo, hay una etapa de oscuridad, de tinieblas. De hecho, yo recuerdo cuando fui al colegio, bueno, no fue hace tanto, fui al colegio, en los libros de texto a veces se enseñaba que hubo una época de tinieblas en la historia de la humanidad. De hecho, puede que incluso usted se acuerde o asocie la Edad Media con una época de oscuridad, de tinieblas. Y esto es un mito, hermanos, que está muy extendido, e incluso uno sin saberlo, uno piensa en la Edad Media y dice, bueno, en la Edad Media, oscuridad, no sé, la gente no sé cómo vivía, pero este gráfico básicamente nos dice eso, que llegó el cristianismo, y acá dice oscurantismo cristiano, un milenio, 1000 años de oscuridad, donde la ciencia no pudo florecer, no se hizo nada, los cristianos entorpecieron el desarrollo científico, y ahí está. El punto es que esto es muy simple, simplista, y es un mito.
Carl Sagan, uno de los mayores divulgadores del siglo XX, de finales del siglo XX, él dice lo siguiente: es evidente que allí, él habla de la Biblioteca de Alejandría, que fue quemada, por cierto, en el siglo VI, después de Cristo. Es evidente que allí estaban las semillas del mundo moderno. ¿Qué impidió que arraigaran y florecieran? ¿A qué se debe que Occidente se adormeciera durante 1000 años de tinieblas? Él dice esto en su libro Cosmos. ¿A qué se debe que Occidente se adormeciera durante 1000 años de tinieblas hasta que Colón y Copérnico, eso ya estamos hablando del siglo XV, siglo XV, y sus contemporáneos redescubrieran la obra hecha en Alejandría? No puedo daros una respuesta sencilla. Entonces, Carl Sagan, él populariza ya en el siglo XX, en los años 80, esta idea de los 1000 años de oscuridad. ¿Sí? El mito de los 1000 años. Resulta que es muy fácil crear mitos de este tipo. Basta con buscar un hecho del pasado, por ejemplo, la muerte de la filósofa griega Hipatia, que efectivamente los cristianos la asesinaron, aunque no por motivos científicos. Y ahí está la matización histórica, hermano. Porque a veces te dicen, ya, pero Hipatia fue asesinada por cristianos y básicamente porque los cristianos estaban en contra de la ciencia, y eso no fue así. Entonces, hay personas que cuando estudian la ciencia y no son expertos en ese tema, lo que hacen es buscar un hecho del pasado, ¿sí? Y se pegan un salto al presente y construyen entonces una línea de tiempo que no existe. Y crean en este caso 1000 años de tinieblas, ¿ya? O pensando en lo que vimos al comienzo sobre John William Draper, que era en el siglo XIX. Él tenía motivaciones personales para escribir el libro que escribió sobre el conflicto entre ciencia y religión. En el caso de John William Draper, él también escribe un libro y empieza a reconstruir la historia. Entonces empieza con los lentes del presente, de lo que él estaba viviendo, a encontrar el conflicto en todo lo que ve. Entonces es muy fácil tomar un evento de la historia y, y pegarse un salto en el tiempo, o incluso a través del tiempo, e interpretar todo en términos de conflicto. Entonces, esta imagen básicamente hace referencia a lo que dice Carl Sagan en el libro de los 1000 años de tinieblas. Entonces dice, de Hipatia hasta Copérnico no hubo nada, dice básicamente Carl Sagan. O sea, ¿será esto cierto, hermanos? ¿Qué hay de esto? ¿Podemos los cristianos hablar sobre esto? De hecho, esta no es un seminario de apologética. Yo también podía hablar sobre apologética, pero esto es una forma de hacer apologética. ¿Cómo damos los cristianos respuestas a estas cosas? ¿Ya? Es una forma de defender lo que creemos. De hecho, no estamos defendiendo doctrinas, estamos simplemente mostrando con historia lo que realmente sucedió. Entonces, los divulgadores no son especialistas cuando hablan de historia. Ya tenemos a Carl Sagan, Stephen Hawking y Neil deGrasse Tyson. Ya fueron, bueno, Carl Sagan y Stephen Hawking ya no están, fueron divulgadores científicos. Y tenemos acá a Neil deGrasse Tyson. En general, los divulgadores científicos son expertos en su área. Y acá no quiero que existan mal interpretaciones. O sea, saben de su área del saber, por ejemplo, de física, etcétera. Pero cuando intentan pasar al lado de la historia de las relaciones entre ciencia y religión, comúnmente se equivocan. Son como personas que no tuvieran estudio al respecto. Tienden a equivocarse, tienden a popularizar mitos, a expandir y a desinformar. Por supuesto, en cosas de ciencia lo hacen bien, pero cuando quieren interactuar con la religión, a menudo no lo hacen bien, ¿ya? Por eso que acá pongo acá los peligros de la mala divulgación científica, ¿ok?
La divulgación científica actual es acrítica con los matices históricos de las relaciones entre ciencia y religión. Entonces acá tenemos cuatro personajes importantes que se dice que fueron o torturados o perseguidos o asesinados debido exclusivamente a la ciencia, porque se opusieron a la ciencia. Tenemos el caso de Hipatia, una filósofa griega, que habitualmente se la retrata como joven, y estudios recientes dicen que era anciana, por ejemplo, que no era joven, ¿ya? Para corregir un poco el mito, ¿ok? Entonces, se dice que es joven para crear una idealización, y adicionalmente a eso se dice que fue, eh, ¿cómo se llama esto? Asesinada por ser un símbolo de la ciencia, y los cristianos querían entonces asesinarla. De hecho, a veces se toman de esta cita de Tertuliano que dice, ¿qué tiene que ver Atenas con el pórtico de Salomón? ¿Ya? Tertuliano era un poco a veces virulento respecto al conocimiento griego o pagano, ¿okay? Pero Hipatia resulta que fue acusada de magia, de hechicería. Entonces, fue asesinada por otros motivos, no por motivos científicos, ¿okay? Tenemos el caso de Roger Bacon. Acá vamos al siglo XIII después de Cristo, Hipatia, siglo VI después de Cristo. Roger Bacon, una eminencia intelectual del siglo XIII, él fue arrestado por la Iglesia Católica, eh, pero esta idea de que fue encarcelado incluso nace 80 años después de su muerte, o sea, incluso podría ponerse en duda de que fue encarcelado. Y más aún si se dice que fue encarcelado por motivos científicos, que no es el caso. Que él fue encarcelado, si es que fue encarcelado, porque es una idea que surge 80 años después de su muerte, eh, porque él tenía una atracción por ciertas profecías del momento. Entonces, la iglesia a menudo ha sido muy reaccionaria, en particular durante la Edad Media, antes de que el protestantismo naciera. Recuerden que el protestantismo nace, digámoslo así, a principios del siglo XVI, 1506, si no me equivoco, ¿ya? Pero en la Edad Media estamos hablando de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era muy preocupada por cuestiones teológicas, ¿sí? No condenaba a alguien porque estuviera en contra de porque fuera científico. Esa no es la tónica que uno observa cuando uno estudia con detenimiento. Entonces, Hipatia, en el siglo VI, no fue asesinada por motivos científicos. Roger Bacon no fue encarcelado por motivos científicos, sino por motivos teológicos, porque sentía una atracción por ciertas profecías del momento. Tenemos el caso de Giordano Bruno, acá vamos al siglo XVI, si no me equivoco. Él, voy a ver el año exacto, porque no quiero acá decir una fecha que no corresponde. Claro, siglo XVI. Murió en el 1600. Ya, él fue asesinado, Giordano Bruno, en el 1600, pero él no fue asesinado por motivos científicos. Si bien Giordano Bruno fue un pionero en creer que había vida en otros planetas, ojo, acá hermanos, o sea, tenemos a alguien del siglo XVII que creía en esto. Eh, Él tenía creencias muy heterodoxas o muy diferentes respecto a la creencia oficial de la iglesia. Para él Cristo era una especie de payaso, por ejemplo, tenía él esas ideas, o un charlatán. Él creía que los monjes eran asnos, eso significa que eran tontos. Creía que la iglesia tenía doctrinas que eran estúpidas. Eso creía Giordano Bruno. Y para él, la religión cristiana se había desvirtuado en el tiempo. Y él creía que teníamos que encontrar nuestras raíces en Egipto, ya en la religión egipcia. Y para él la cruz, incluso la cruz realmente verdadera y original, era la cruz egipcia, no la cruz cristiana que nosotros conocemos. Entonces, por eso él fue asesinado, quemado a la hoguera, básicamente, si no me equivoco. Pero no por motivos científicos, no porque fuera un baluarte de la ciencia o un símbolo de la ciencia, o porque la iglesia quisiera hacer retroceder a la ciencia.
fue por motivos exclusivamente, casi con seguridad, teológicos. ¿Ok? Y tenemos el famoso caso Galileo. Galileo tuvo la oportunidad de demostrar que efectivamente era la Tierra la que giraba en torno al Sol, pero en su tiempo no existía la tecnología para demostrarlo. Recién la tecnología para demostrar lo que Galileo quería demostrar fue desarrollada, perdón, en el siglo XIX. Entonces, Galileo no pudo demostrar lo que él quería, que era Galileo era copernicano, ¿ok? O sea, él decía que él creía que la Tierra en efecto giraba en torno al Sol, ¿ya? Recuerden que eso fue un cambio también respecto a cómo se entendía el universo. Galileo no fue torturado, ya no hay pruebas históricas de eso, y tampoco hay pruebas históricas de que nunca tuvo la oportunidad de decir nada al respecto de lo que él creía, ¿ok? El error de Galileo acá no fue un error científico. La iglesia, de hecho, estaba muy interesada en tal vez estar abierta a diferentes posturas científicas, pero está muy cautelosa respecto a cómo interpretar las escrituras. Galileo quería reinterpretar las escrituras, ¿sí? Eh, y decirle, ¿saben qué? No es necesario interpretarla de esta manera. Entonces, si esto ocurre en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, por ejemplo, perdón, a principios del siglo XVII, en 1630 y algo, y en el 1500 y tanto ocurre la Reforma Protestante. Entonces, que precisamente se da en un contexto donde se cuestiona cómo se interpreta la escritura. La iglesia estaba muy reaccionaria frente a cualquier alarma, eh, a cualquier, perdón, fenómeno o histórico o noticia que pudiera encender la alarma respecto a cómo se interpretaba la escritura. ¿Ok? Entonces, de hecho, uno podría hablar una hora de Galileo explicando los detalles, todo el cuento, pero básicamente Galileo no fue torturado, él no fue asesinado, eh, tuvo libertad para investigar, ¿sí? Y tuvo también la oportunidad de demostrar lo que él decía y no pudo hacerlo, y básicamente él quería reinterpretar las escrituras en función de los descubrimientos científicos que él estaba apoyando. ¿Ok? Entonces, aporte del cristianismo a la ciencia medieval. Acá tenemos una frase de John Heilbronn, historiador de la ciencia, e incluso con esta sola frase nosotros podríamos de alguna forma refutar esta idea de que el cristianismo en la Edad Media no hizo nada por la ciencia. Dice John Heilbronn, durante más de 6 siglos, desde la recuperación del saber antiguo en las últimas décadas de la Edad Media hasta la Ilustración, la Iglesia Católica Romana prestó más ayuda financiera y social al estudio de la astronomía que ninguna otra institución y probablemente más que todas las instituciones juntas. Aquí tenemos una frase monumental. ¿Okay? Eh, Acá estamos hablando, son 6 siglos. ¿Mm? Estamos hablando como del año 1000, no, la Ilustración, siglo XVIII, ¿Mm? Siglo XIV, del siglo XIV al siglo XVIII podría ser, o del siglo XIII al siglo XVIII, más o menos. ¿Okay? Entonces acá tenemos datos mucho más específicos. La ayuda financiera de la Iglesia Católica a la astronomía, ya la mencionamos. Voy rápido por tema de tiempo. Eh, Muchas universidades nacen con ayuda del papado, ¿ya? Hacia el año 1500 existían repartidas por toda Europa unas 60 universidades. Por ejemplo, Bolonia, Oxford, París, ¿ya? Universidades, muchas de ellas financiadas con la ayuda del papado. Entonces, si la iglesia quería reprimir la ciencia, ¿por qué le daría el dinero a las universidades? ¿O por qué fomentaría el estudio? No tiene sentido. La proliferación de las universidades entre los años 1200 y 1500 significó que cientos de miles de estudiantes se familiarizaran con la ciencia de la tradición grecolatina. 30% de los contenidos eran relativos al mundo natural.
la mayoría de los estudiantes no tenían estudios teológicos, requisitos. Con esto, con esta afirmación, uno se refiere a que no necesariamente los estudiantes que estudiaban en las universidades medievales estudiaban teología. A veces no cumplían los requisitos para estudiar teología, no era llegar a estudiar teología. A veces estudiaban derecho o simplemente se dedicaban a estudiar filosofía natural. No necesariamente teología, o sea, no era acá como, o sea, si uno piensa que en la Edad Media había una especie de lavado de cerebro y que solamente se estudiaba teología y todos los monjes estudiando la Biblia, no era ese el caso, ¿ya? La iglesia hizo mucho para fomentar la educación, hermanos, ¿ok? De hecho, hay un libro de John Heilbron que se llama, claro, El Sol de la Iglesia, algo así. Los aportes de la Iglesia a la Edad Media, en la Edad Media, en las diferentes áreas, son muchos. O sea, acá estamos mencionando una pizca, hermanos, de lo que ha hecho la Iglesia durante la historia. No todas las universidades tenían facultad de teología en la Edad Media. Otro punto interesante. Y tenemos acá científicos notables y aportaciones. William of St. Cloud eh, fue uno de los primeros que exploró cómo la fotografía, digámoslo así, el pionero en estudiar los principios de cómo sacar una fotografía, ¿ya? Nicolás de Oresme, él estudió la rotación de la Tierra y Jean Buridan estudia el movimiento. Y eso que solamente estamos hablando de Occidente, ¿ya? O sea, igual hay que estar consciente en esto. eh, Estamos hablando específicamente de Occidente y de Europa, ¿ya? Acá también podríamos hablar de las universidades alemanas que se crean también, Heidelberg, Viena, Colonia, eh, pero por ahora eso sería en cuanto al tiempo. Eh, Tenemos la revolución científica del siglo XVII, ¿ya? Acá tenemos a Newton, a Boyle, a Descartes, a Kepler, que encontraron en la naturaleza una forma de conocer la creación de Dios, ¿sí? Y el cristianismo fue un terreno fértil para que la ciencia moderna en algunos países protestantes pudiera florecer. Y la metáfora del mundo reloj fue capitalizada o utilizada en el siglo XVII, pero en el siglo siguiente fue utilizada con fines ajenos para los que fue pensada. Entonces, en el siglo XVII hubo una explosión, digámoslo así, científica, ¿ya? Pero en el siglo XVIII, la misma metáfora del reloj o de ver el mundo como reloj, algunos pensaron, bueno, pero este reloj puede funcionar sin Dios. Y eso decantó en el deísmo, en el ateísmo, etcétera, principalmente en Francia. Acá tenemos otro punto importante, y estoy casi finalizando, cómo interactuamos con las escrituras desde la ciencia. Y una postura muy extendida, que por cierto es legítima, pero hay caminos que a mi juicio son mejores. Una postura es el concordismo científico. El concordismo científico es la creencia de que hay una correspondencia entre la Biblia y la ciencia. Es decir, que la Biblia de alguna forma no se informaría sobre ciencia moderna. ¿Ok? Ese es un camino peligroso. Es un camino peligroso porque la ciencia va cambiando. Y si nosotros, por ejemplo, anclamos nuestra creencia en que la Biblia es un libro infalible, porque hace ciertas predicciones o porque habla de ciencia, y si la ciencia va cambiando con el tiempo, entonces podríamos caer en el error de extender esta idea, y cuando la ciencia cambia, entonces también el fundamento de la escritura va a cambiar. Entonces, por eso que es un camino peligroso. Y también tenemos que entender que los autores bíblicos escribieron con los conocimientos científicos de su propia época, es decir, con la biología de su época, con la cosmología de su época, con la geología de su época, etc. Y no necesariamente tenemos que ver a la ciencia como una herramienta eh, que debe ser instrumentalizada. La ciencia debemos verla como algo valioso en sí mismo. La ciencia tiene una dignidad propia. Es digna de estudiar porque a través de la ciencia podemos conocer el mundo que Dios creó. No necesariamente
para, que nos dé para buscar en la Biblia asuntos que son relativos específicamente a la ciencia. Eso, a mi juicio, es un error. Es una alternativa que a mí me parece legítima y que yo al menos esa es la postura que defiendo. Y ya para ir cerrando, el padre del Big Bang, que es Lemaitre, él, por ejemplo, no era concordista. Ya ser concordista, por ejemplo, es ver en Génesis 1.1 el Big Bang. A veces no necesariamente ese es un buen camino. Y a eso yo me refería hace poco con el concordismo científico. Esto puede ser una idea atractiva, pero también peligrosa. Porque ¿qué pasa si en un futuro la ciencia nuevamente cambia y resulta que el Big Bang no era el inicio de todo? Entonces puede que tengamos ahí un conflicto, tengamos que salir al pizarrón a explicar por qué creíamos eso. Entonces, ya para ir terminando, tenemos esta frase de Lemaitre, el padre del Big Bang. Él dice lo siguiente, y ya para ir culminando con esto, dice: el científico cristiano tiene los mismos medios que su colega no creyente. También tiene la misma libertad de espíritu. Sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. O sea, Dios no va a hacer el trabajo por uno. O sea, la Biblia no nos va a informar sobre ciencia. Uno como científico tiene que ir a la naturaleza y descubrir. La revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por nosotros mismos, al menos cuando esas verdades naturales no son indispensables para comprender la verdad sobrenatural. O sea, solamente lo relativo a nuestra salvación. Lo importante está en la escritura. Las cosas accesorias, las cosas que son del mundo natural de la ciencia, no las vamos a encontrar ahí. Por lo tanto, o por tanto, el científico cristiano va hacia adelante libremente, con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe. Incluso quizá tiene una cierta ventaja sobre su colega no creyente. Ambos se esfuerzan por descifrar la múltiple complejidad de la naturaleza en la que se encuentran superpuestas y confundidas las diversas etapas de la larga evolución del mundo. Pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es al fin y al cabo la obra de un ser inteligente, o sea, la naturaleza, y que por tanto el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto, y su dificultad es proporcional a la capacidad presente y futura de la humanidad, o sea, a lo que seamos capaces de hacer como seres humanos. Probablemente esto no le proporcionará nuevos recursos para su investigación, o sea, el hecho de creer en Dios, el cual no se puede mantener durante largo tiempo. mm, Probablemente esto no le proporcionará nuevos recursos para su investigación, pero contribuirá a fomentar en él ese sano optimismo sin el cual no se puede mantener durante largo tiempo un esfuerzo sostenido. O sea, él dice que la creencia en Dios no le da una ventaja al científico cristiano, pero en cuanto a qué puede o no descubrir, pero sí puede animarlo a sostener un esfuerzo en el tiempo. ¿Okay? Y acá finalmente dice: en cierto sentido el científico prescinde de su fe en su trabajo, no porque esa fe pudiera entorpecer su investigación, sino porque no se relaciona directamente con su actividad científica. De la misma forma, un cristiano no se comporta de diferente manera a la de un no creyente cuando se trata de caminar, de correr o de nadar. Eso dice entonces Lemaitre, el padre del Big Bang, fue presidente de la Academia Pontificia de la Ciencia, ya, los años en 1960, de hecho él sale presidente. Entonces es una persona que a mi juicio supo poder interactuar bien con su propia fe y con los propios descubrimientos que él hizo, que a propósito condicionaron la cosmología del siglo XX. Así que bueno, hermanos, eh, eso sería, ¿ya? Espero que algo haya quedado sobre esto y el tiempo, realmente falta tiempo para seguir hablando sobre esto con detalle más lento y con más detenimiento. Así que eso, hermano, gracias, hermano Luis, y gracias a todos por la atención. ¿Ok? Hermano Leonel, me, me gustó ver que en realidad uno en general no estudia mucha historia, pero
el tema de las universidades en la Edad Media, que usted aportó ese dato, que finalmente la Iglesia no se oponía a la enseñanza, sino más bien a las herejías contra la Iglesia. Y ese fue como el periodo oscuro de la Iglesia. Me gustó eso. Y frente al tema de los modelos, cómo se relaciona la fe con la ciencia, usted dio los modelos, pero no dijo cuál era su opinión, cuál es el que se apegaba a usted de esos modelos. El modelo más fructífero es el de integración o complementariedad, que básicamente nos dice que ciencia y religión miran la misma realidad, o sea, pueden mirar el mismo vaso, pero lo ven de forma distinta. O miran un planeta donde el cristiano ve creación, ve diseño, ve intencionalidad, ve orden, ¿ya? La ciencia tal vez nos va a decir de qué está hecho ese planeta, cómo es su atmósfera, eh, bajo qué leyes funciona. Entonces, son formas diferentes de mirar el mismo objeto. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. A mí también me gustaría observar que en general nosotros aprendemos también en los seminarios o cuando estudiamos la escritura, que finalmente lo que pretende la escritura es que nosotros tengamos una relación con Dios, que la Biblia, si a veces nombra cosas que son, que atañen a la ciencia, la hace en forma circunstancial, y no porque quiera imponer algún dogma científico, sino porque es necesario comentarlo. Pero la Biblia no es un libro de ciencia, sino un libro que nos acerca cada día más a una relación personal con el Creador. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, aprovechar. ¿O un reto? ¿Alguna pregunta? Yo sé que fui muy rápido, pero es que el tiempo Sí, realmente era... y de repente a lo mejor no estamos tan relacionados con este tipo de contenido, pero igual es importante que si alguno quiere preguntar algo, aunque aprovechar, antes que nos quedan 2 o 3 minutos. Abre el Hola. micrófono, sin miedo. Eso. Hola. Sí, Hermana más Gloria que y después la nada- hermana Mercedes. Más que nada, un comentario, tal vez una inquietud, porque hace poco vi una noticia sobre una opinión del Papa y que él daba la posibilidad de que alguna de estas teorías de la creación pudiesen ser verdad y que Dios efectivamente sí hubiese creado el mundo utilizando algunos de estos mecanismos, porque él decía que él no ve a Dios como un mago con una varita mágica diciendo y que todo se forma de la nada, así como una magia. Yo lo encontré súper interesante y me gustó mucho porque apunta justamente a lo que dice nuestro hermano Leonel, con una mirada de un Dios que es muy racional y que podía ser. Yo nunca me he cerrado a esa posibilidad y yo creo que puede ser de que Dios tal vez haya utilizado y haya creado el mundo con encajando en alguna de estas teorías que tienen que ver con la creación. Eso sería como lo que a mí me llamó la atención. Gracias, hermano, muy buena su clase. Hermana Mercedes. Bueno, yo por todo lo que le escuché a mi hermano y todo lo que uno ha estudiado en el colegio, lo poquito que a uno le pueden haber enseñado, yo veo que la ciencia debería revelar más la existencia del poder de Dios, ¿cierto? Porque la sabiduría que tuvieron esos hombres venía de Dios. Y la creación de Dios no está solo la tierra, ni tan solo el cielo, la estrella que nosotros vemos, el sol, la luna. Y la Biblia también habla de la ciencia. Y en Daniel 12:4, cuando el Señor le revela muchas cosas a Daniel y le dice que en el último tiempo la ciencia sería aumentada. Entonces nos habla de la ciencia, y que sería aumentada. Así que para nosotros como hijos de Dios eso no tiene que asustarnos, porque de pronto nos asustamos con eso. Lo que sí, lo que hay que tener cuidado es que cuando la ciencia trata de negar la existencia de Dios o el poder de Dios, la creación de Dios. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, pero para mí la ciencia me revela más que Dios existe. A través de la ciencia, de la poquita que estoy viendo, de lo que he aprendido, por ejemplo, la Tierra tiene
rotación y traslación. Me llamó mucho la atención cuando yo era niña, estudiaba, de que Cristóbal Colón descubrió que la Tierra no era plana, redonda. Son descubrimientos que son buenos, no son malos. Pero el ser entonces, eso es lo que realmente falta, el equilibrio. La ciencia me hace ver más el poder de Dios, más allá de lo que mis ojos pueden ver. Se escucha el suspiro, hermana. Nuevamente. Subió nuevamente su conexión. Un zumbido, como que puede ser su internet. Estoy en el tablet, pero hoy día no alcancé a ponerlo en el tablet. Pero bueno, para mí eso, la ciencia me hace ver más el poder de Dios. Y habla Dios de la ciencia, ahí en Daniel 12:4, que dice que la ciencia será aumentada. Entonces, todo eso está en el propósito y plan. Muchas gracias, hermana Mercedes. ¿Me permite? Sí, pastor. Mire, felicitarle, hermano, por la exposición, muy buena. Solicitarle a él si tiene algún libro, que nos recomienda algún libro que pueda, o sea, fortalecer la ciencia con la fe, o sea, que nosotros podamos leer y sentir porque desde el punto de vista de la fe nosotros sabemos todo el tema de Dios y la ciencia, pero que exista un libro científico que avale lo que nosotros creemos, pero que sea de ahora contemporáneo. Yo creo que primero, respecto a lo que decía la hermana Mercedes de Colón, uno se acuerda en el colegio que veía esta imagen de que Colón iba con los marineros en el barco y veían un precipicio. Ese es un mito. No se descubrió que la Tierra era redonda en el siglo XV. Los cristianos ya sabían que la Tierra era redonda en la Edad Media, por ejemplo. Y precisamente los cristianos nunca negaron la felicidad de la Tierra. A veces dice que los cristianos eran terraplanistas y resulta que no es el caso. Ahí tenemos otro mito. De hecho, hay un libro, hay libros sobre mito y cosas así. Pero respecto a lo que dice acá el pastor, a ver, ¿qué libro podría ser? Si uno quiere estudiar historia de cómo se relaciona la ciencia con la religión, hay un libro que se llama Ciencia y Religión de John Brook. Acá está, este libro. Ciencia y Religión, Perspectiva Histórica, de John Brook. Yo acá podría después enviarle al hermano Luis una lista con algunos libros. Sí, y una imagen de ese libro también para compartirla con los hermanos. Voy acá a escribir en el chat. Sí, hermano Leo, palabra al cierre porque tengo que volver con todas las clases acá. No, palabra de cierre, gracias a los hermanos por la paciencia y por el tiempo, y que se animen a seguir explorando estos temas, sobre todo que se generen instancias con los jóvenes, sobre todo, con jóvenes que están estudiando en la universidad, jóvenes que están en el colegio. Es importante que ellos puedan conocer estos temas también. Muchas gracias, hermano Leonel. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, su ministerio. Que el Señor le siga dando sabiduría para tratar estos temas. Estamos esperando a que vuelvan nuestros hermanos para ser despedidos. Le voy a pedir al pastor Carmona que pueda orar por este día de escuela dominical, mientras van volviendo ahí nuestros